Bien, son las 8 p.m. Estamos en Miami, Miami-Dade, en Aventura City, una ciudad de Miami. La transmisión de hoy, y también es 22 de abril de 2026. La transmisión de hoy es sobre cuando el camino se vuelve verdad y nace la mentira. Es algo fantástico, es increíble. El tema es tan complejo, normalmente cuando los temas son muy complejos, las transmisiones en vivo son cortas porque abordo rápidamente las complejidades. Entonces cuando el camino se convierte en verdad, nace una mentira. Veamos algunos ejemplos. ¿Quieren hablar de neurociencia? Estos son los sistemas de clientelismo, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de eso hoy, pero sí de divergencias, solo divergencias, divergencias como esta. De repente alguien se ríe y el otro no puede reírse al mismo tiempo. De repente todos se sincronizan y alguien no lo hace. Divergencia, eso es todo, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante porque esta divergencia puede revelarnos mucho hoy, nos ayudará mucho si interpretamos las cosas. Cuando el camino se convierte en verdad, es muy, muy importante. Ahí es cuando nace la mentira. Aquí les voy a dar un ejemplo que les va a gustar mucho, los sueños. Creo que la mayoría de los que me escuchan saben que tengo una buena parte de mis sueños son muy lúcidos, muy reales, y hay una muy buena interactividad y uso la lógica y la razón dentro de los sueños. Pero los sueños no tienen mucha lógica o razón, pero los uso y los siento y no siempre recuerdo los sueños, pero cuando estoy en ellos y me despierto, los recuerdo y estoy allí trabajando en las ideas. Y algo muy interesante sobre los sueños es esto, tengo un problema, lo llevo al sueño. De alguna manera resolví el problema. En realidad el cuerpo alcanzó cierta etapa, cierto placer, cierta emoción, ¿de acuerdo? Y configura ese placer, esa emoción, con ese discurso como si fuera una solución. No fue una ni dos veces. Fueron muchas veces, tal vez cientos. Me desperté con la solución al problema. La solución, y más. En el sueño, medio dormido, incluso la anoté en mi cuaderno. La solución fundamental, la solución al problema. Luego, al día siguiente, revisé mis notas sobre el problema y fui a los hechos concretos, a la ciencia con evidencia, ¿verdad? No funciona, no tiene nada que ver con la materialidad de la vida, ni con una realidad común a todos. Tiene que ver con mi realidad al soñar, pero tampoco tiene que ver con mi realidad despierto. Cambió, pero calma. Era una realidad. Sentí que era verdad. Sentí que había llegado a la verdad. Así que tú sentiste que llegaste, yo sentí que llegué. ¿Es el camino la verdad? No, no lo era. Eso solo me llevó a la emoción y esa emoción es verdad, pero el camino que te llevó a sentirla no es la verdad. Solo es un camino para llegar a esa emoción. Y esta es la transmisión de hoy, esa es la esencia. Entonces, ¿qué sucede naturalmente? Cuando el camino se vuelve verdad es cuando si experimento una epifanía, si siento una emoción muy fuerte, si siento eureka, lo he descubierto, ahora lo veo, trascendencia, iluminación, lo sentí. Cuando siento esto que estoy viviendo, esta emoción que está ahí, tiende a ratificarse, a decir que todo lo que sucedió antes de esta iluminación, esta trascendencia, esta emoción, esta metanoia, esta epifanía, todo lo que sucedió solo podía ser cierto. Entonces, cuando el camino se convierte en verdad, nace la mentira.
¿Entendiste la idea? Porque ahora no hablamos de la conclusión de que llegaste a este camino que te llevó a esta emoción. En la otra transmisión en vivo te dije, mira, te emocionaste, salió una lágrima, la lágrima es verdad, te emocionaste, se te erizó la piel, eso es verdad, tu corazón late de verdad, tu emoción es real. Lo que causó ese pequeño amor en ti puede ser un camino diferente al tuyo, al de los que son distintos. La persona a tu lado puede no sentir la misma emoción, pero ya has confirmado que si siento esta emoción, esta cosa tan agradable y tan hermoso porque es verdadero este camino. No. Puede ser, pero no lo es, ¿entiendes? No lo es en el sentido de que el camino no te lleva a la verdad. El camino es solo un camino. Es una buena idea, algo que te provoca esa emoción. Es un ritmo, una canción, un sabor, una bebida, una comida, un baile y de repente trascendencia, el iluminado. Pero el camino que te llevó hasta aquí no significa que sea verdad, pero para ti fue un camino muy bueno y generó una emoción extraordinaria, generó una metanoia, generó una epifanía. Imagina que tienes un problema muy serio, es eso. Es un problema psicológico, tiene que ver con lo físico, pero está muy relacionado con la psique. Imagina que tienes un problema considerable dentro de ti, un bloqueo, una energía acumulada. Eres tan grande, llegas tan lejos y no puedes metabolizar esta energía. Y de repente, en algún momento, llegas a una etapa en la que tienes una epifanía, te abres. Esa energía que estaba aquí en tu pecho, que estaba en tu estómago, sale, encuentra una salida y simplemente esa energía que estuvo en tu pecho durante un mes, 2 meses, 3 meses, 10 años, ella se va y ese estreñimiento, ese problema visceral que tenías, deja de alimentarse de la tensión que contenías, porque ahora has tenido una epifanía. Entonces dices, solo puede ser la verdad. Si tiene que ver con el Islam, hombre, va a ser un milagro en la filosofía, o Pachamama, o el espiritismo, esa sesión de sanación, wow, se abrió, es un milagro, ya no sientes ese dolor, ese problema se ha ido, realmente se ha ido. Y entonces dices, si se ha ido, entonces he llegado. Así que esa es la verdad. No, no, no. Cuando el camino se convierte en verdad, nace la mentira. Eso funcionó, eso fue efectivo. Que sea verdad o mentira no te importa porque te dio una sensación muy buena y esa sensación, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si nos centramos en estas emociones, antes había un sacerdote, un pastor, un guía, un gurú, no sé quién, que guiaba a la gente e infundía emociones en los demás. Hoy en día, los cuatro jinetes en Internet son X, Facebook y Google, que controlan todo. Estos jinetes te bombardean con un montón de noticias y emociones, incluso en tu feed, en Instagram y en Facebook, y tú las interpretas como verdades porque te dejas llevar por esas emociones. Mira qué interesante. Es cierto que estoy emocionado y entonces con la falta de noticias aún puedo engañarte, atraparte, conseguirte de la siguiente manera. Mira, ¿ves? Las noticias, en 72 horas tendrás noticias. En 62 horas algo pasará. Luego le añado algo de emoción. Pasará. Así que es verdad. Cuando el camino se convierte en verdad, nace una mentira. Tú, con tu emoción, lo consideras cierto. Yo, cuando se habla de este tema de esta manera, siento que es verdad cuando el camino se convierte en verdad dentro de tu mentira. ¿Lo entiendes? En otras culturas, con otras ideas, en otras religiones, este sentimiento es totalmente distinto, está totalmente dirigido a otras palabras y otros movimientos corporales, otra música. Vivir y experimentar la misma infantía, la misma metanoia, el momento eureka en esas personas. Y si esas personas te dijeran lo que consideran verdadero, que habían llegado a ese punto, a esa forma de ser, dirías,
No, eso no es cierto. Sí, no es cierto porque no sentiste esa emoción de esa manera, en ese lugar. Y también porque como no lo sentiste, dices, vamos a probar esto, veamos si es verdad. Entonces lo pruebas y te das cuenta de que tus emociones no definen realmente lo que es verdadero o falso. El amor que sientes, el asco que sientes, la ira, el placer que sientes, no definen si lo que te está sucediendo es bueno para todos y para la sociedad. Porque cuando el camino se convierte en verdad, nace la mentira. Ese camino fue bueno para ti, pero no lo es para todos. Pero hay más. Y esta parte es la más complicada para mí, ¿de acuerdo? Es la más complicada para mí, porque en realidad me pasó con mi pareja y estaba almorzando, tomé un poco de vino y todo, y de repente tuve una especie de epifanía que me sucede a menudo. Una sensación de gran bienestar. Y en esta sensación tan intensa de bienestar, esta sensación tan intensa de trascendencia que a menudo tengo cuando se tiene la sensación de descenso, ahora lo entiendo. Lo mejor es que existe, realmente es muy agradable. Y para aquellos que lo han vivido, enhorabuena, esto es maravilloso y bueno para todos. Todos debemos vivir momentos de trascendencia. La vida es una trascendencia, un instante de gran felicidad, emoción, epifanía, revelación, iluminación. Todos tienen derecho a ello, siempre que no se limiten. En este instante de trascendencia, ¿crees que lo que generó esta trascendencia y las conclusiones que tienes en mente, lo que surge de tus ideas, es verdad? Pero es una verdad para ti, ¿de acuerdo? Compartiré esto con quienes están cerca de mí. Les contaré algo sobre mí, por ejemplo. Voy a salir. Entré a una iglesia evangélica pentecostal, una iglesia donde se manifiesta el don de lenguas. De repente estoy allí, en la iglesia, y tengo una epifanía. El don de lenguas me invade. Empiezo a hablar con tanta emoción, es algo impresionante. Siento que es verdad, que el Espíritu Santo está conmigo. Esa sensación es muy buena, muy agradable, y la expreso. Desde el momento en que lo hago, miro a mi alrededor y empiezo a explicar a las personas lo que estoy sintiendo. Pero la explicación ahora es un poco más específica. La explicación es, ¿lo ves? Aquí es la verdad. No vienes porque deseo una coherencia de grupo. Quiero compartir este placer con quienes están a mi lado. Entonces, cuando una de esas personas no acepta ese momento, la realidad que sientes, las cosas se complican, pierdes el suelo, pierdes el suelo. ¿Es interesante? Un momento de hablar en lenguas, un momento milagroso, un momento muy fuerte en tu vida. Ese momento lo pasarás a la otra persona. Estoy sintiendo esto y la otra persona ve a través de las palabras que compartes que no tiene que ver con los demás, sino más contigo. Y la otra persona niega estar allí. Mira qué interesante. En ese instante en que lo niega, cuando esa parte del colectivo lo rechaza, sucede algo interesante en ti. Sigues pensando que eres normal. Pero fuiste al cono que saca las piedras de tu cerebro. Te diriges al punto de conexión, una piedra. Este punto sirve para atacar y defender, o para reforzar o replicar lo que ya sabes. Así, te conviertes en un replicador del conocimiento que posees, pero ahora has cerrado el círculo. Está cerrado y enfocado en replicar, atacar, defender o enfatizar. Quédate en silencio. De repente puede callar. Entonces, esto es lo que está pasando ahora. En este momento en que llegaste y perdiste el equilibrio, porque en tu epifanía, en tu gloria, en tu gozo, en tu don de lenguas, alguien dice, no, ¿qué haces? Estas tonterías que ves. ¿Cómo puede ser esto una tontería? Estoy en mi máximo. Si estoy en mi máximo, no es tontería. Estoy en mi esplendor glorioso. Estoy en la epifanía.
Estoy en la cima de lo humano, en trascendencia, en trance. Es fantástico. Estoy ahí y algunos consumidores de drogas están en éxtasis. Y en ese momento llegan palabras, llegan cosas, pero eso no significa nada sobre la realidad, porque el camino que te llevó allí, que fueron movimientos corporales, comida, bebida u otras sustancias psicoactivas, te llevó allí. Pero ¿acaso el camino no es la verdad? Si piensas que el camino es la verdad, ya nace una mentira. Eso es lo que debe cambiar en tu vida. Y con las personas en lo teórico, quieres transmitirles esta verdad y de repente esa persona dice, mira, yo no siento eso. Entonces el suelo se derrumba, te sientes vacío, no encajas para convivir con ellos y entonces te cierras. No conectaste ni una sola piedra. Pero ¿cuál es el problema? Yo he pasado por esto. Eres normal para ti mismo. No eres diferente, simplemente estás siendo normal. Y al estar normal, hablarás con esa persona. Le mostrarás a esa persona. Pero cuando le muestres a esa persona, ya eres más brusco, más directo, eres agresivo, estás cerrado, no puedes ver los matices de la cosa, estás replicando lo que ya sabes. A veces sabes muchas cosas, a veces eres muy diplomático. Y luego sigues replicando y menospreciando a la otra persona de esa manera y sigues saliéndote con la tuya porque tienes diplomacia. Independientemente de si la tienes o no, estás en medio de una trampa. Abriste un camino de esplendor y gloria, de epifanía. Pensaste que eso era la pasión de tu vida, el amor de tu vida, es iluminación, es lo que debe ser. Y al comunicárselo a la otra persona, no lo aceptó y ahora lo has encerrado. Y al encerrarlo, usas toda tu fuerza para mostrarle a la otra persona. Tienes razón, sin darte cuenta ya te has lastimado. Es difícil darse cuenta, ¿vale? Es realmente difícil, ¿vale? Solo te estás lastimando. Por eso a veces hay tantas peleas en las familias de ciertos lugares. Nos conocemos y nos pasamos el uno al otro en momentos de ira y amor. Un hombre como la harina. Nos pasamos contenido, una indicación de lo que creo que es ese camino anterior, lo que reflejó en mi vida. Eso está mal, así que diré solo por qué está mal. O ese camino de gran gloria, eso está bien, tienes razón, como yo. Nuestra transmisión en vivo de hoy gira en torno a esta idea. ¿Cuál es la idea de nuestra transmisión en vivo de hoy? Cuando sientes una emoción muy buena, no significa que el camino que la causó sea bueno. Si sientes una emoción muy mala, como asco o ira, Rui, de verdad, no quiero, o depresivo. Las emociones que tienes, la batería de emociones. Una emoción no ratificará la forma en que la sentiste. La emoción no dice si es verdadera o falsa. Entonces, ¿qué pasa en estos caminos que logras trascender, que logras sentirte muy bien? Me siento bien muchas veces estoy muy bien, como algo fantástico, la sensación de epifanía es una sensación muy placentera, muy buena, y cuando te sientes muy bien tienes que de alguna manera comprender estos conceptos. Mira, me siento bien, muy genial. ¿Podría ser eso? Está bien, ya sea que se abra el debate o no, solo me importa tu bienestar mientras no afecte a los demás. Siéntete bien, vive y disfruta de tu bienestar, porque al hablar esperando que el otro esté de acuerdo, podrías perder el equilibrio. Lo estoy sintiendo. Es mi experiencia con mi cuerpo, con mi forma de ser. No tiene que ser verdad, no tiene que ser mentira, no tiene que ser... Ya lo estoy sintiendo y lo que siento es la realidad de mi cuerpo. Y eso no significa que sea verdad o mentira. Es solo mi realidad. Así que perderás esa idea de que cuando te sientes bien, eso es correcto. Cuando te sientes mal, eso es incorrecto. Si digo esto, porque en las redes sociales esto es habitual. Primero, te lanzo cosas, imágenes y sonidos para hacerte sentir mal, y luego dejo una frase. Entonces esa frase se repite siempre con esa vista, o ese paisaje, o esa imagen, o esa música mala, esa mala, la equivocada, pero siempre coloco una buena frase,
gloriosa, unas fotos hermosas, buena música, agradable. Y esa frase creo que es cierta, pero está relacionada con esa imagen, con esa música o con ese olor, con ese sabor, con lo que estaba comiendo, con lo que estaba haciendo. No tiene que ver con la verdad. La verdad se obtiene mucho más al replicar, no al intentar replicar de manera estocástica. Intentar varias veces, probarlo 100 veces y volver a probarlo. Mira, funcionó más de 70 veces. Si lo probé 10 veces, funcionó más de 7. Así que genial, es algo que todos comparten. A veces funcionará de esa manera y solo para ti. Si el cuerpo cambia, si la filosofía cambia, pero si la creencia cambia, no funcionará. Esa emoción no entrará, porque la emoción depende de tu cultura, de tus creencias, de lo que decimos. Así que este concepto dependerá mucho de ti. Cuando el camino se convierte en verdad, nace la mentira. Cuídate, esa es la idea de la transmisión en vivo de hoy. Ten mucho cuidado porque muchas cosas en mi vida han tenido algo interesante. Cuando viene con una emoción fuerte, ese camino se convierte en una formación cerebral. Entonces es más difícil deshacer lo que pasó en tu cerebro, porque la emoción refuerza ese momento anterior. Se consolida con la buena emoción. Y la mala emoción también se refuerza al negar el momento anterior con la mala emoción. ¿Entiendes? Entonces, si comienzas a captar este tipo de cosas, tú mismo te controlarás y espera un momento. Me sentí mal, pero puede ser verdad o mentira, no importa. Tendré que replicar, tendremos que estudiarlo. Y si estamos en una colectividad, estudiémoslo juntos. Veamos si se replica en otras colectividades, en otras creencias y otras formas de ser. Pero tampoco neguemos el sentimiento que te llegó, porque es importante que lo sientas algunas veces al día. Wow, estoy bien, qué rico, todas las sensaciones del día. La epifanía, esa emoción, esa gloria, ese gozo, la sentirás varias veces al día. Algunos la sienten con canciones, otros con palabras, otros simplemente caminando. Permítete sentirlo. A veces las religiones se apropian de esto y dicen, solo se siente este tipo de cosas en la iglesia. No es mentira, es el cuerpo humano. El cuerpo humano siente todas estas cosas, siente todas las emociones, pero a veces una persona en el grupo logra alcanzar un nivel y determina que la regla para llegar ahí es seguir esto, esto, esto. Sí, pero esos pasos son para tu creencia y tu forma de ser. No se trata del otro cuerpo que puede ser femenino, masculino, hombre, mujer, delgado, gordo, bajo, alto, no sé, con un metabolismo diferente, con un ADN distinto, que es divergente de tus ideas, es divergente de tus emociones. No sientes la misma emoción en el mismo entorno. Ahí es cuando comienzas a respetar, respetas y te abres. Entonces verás que el camino se vive a través de lo que experimentas, siempre buscando el bien social, siempre buscando lo mejor para todos. Y sobre todo, no dejes que la formación de tu cerebro se moldee solo porque alguien te agradó y cambiaste la frase. Alguien te agradó. Así que esa frase que alguien publicó o que Internet mostró, Twitter, Instagram, si X la publicó para ti, es verdad porque tenía una imagen negativa. Arriba o la imagen muy bella y agradable, esta frase es por lo tanto cierta porque acompaña esa imagen que compone este sentimiento, esa compañía sin emoción, y a veces estas emociones son simplemente monetizadas o son utilizadas para secuestrarte, para intentar bloquear cosas dentro de tu forma de ver la realidad, la lógica y la razón que tienes para seguir a un líder que a veces se ha radicalizado. Tengo la verdad porque siento que es verdad. Sentir que es verdad. En realidad se comprueba en el laboratorio. Se prueba, no se siente. La verdad es algo que se debe comprobar. Cuando sientes la verdad en el camino, no es porque naciste con ella ni porque naciste con una mentira. Eso es lo que quería dejarles, amigos. Sé que el tema es complejo y puede que tengan diferentes perspectivas esta semana, como me pasó a mí. Un abrazo, hasta el próximo miércoles.